Muy buenas tardes a la audiencia. El suscrito magistrado Israel Soler Pedrosa da comienzo a esta audiencia inicial. Hoy, 14 de abril de 2015, siendo las 4 de la tarde, dando constancia que se retrasó un poquito el inicio porque estamos en otra audiencia en esta misma sala. El medio de control es nulidad, restablecimiento del derecho, el denominado lesividad, demandante, Caja Nacional de Previsión Social, diremos en adelante Cajanal, con sucesión procesal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, en adelante UGPP, de acuerdo a lo que se determinará con posterioridad. Demandada la señora Blanca Inés Roa de Roa, radicación número 15 0012 33 3 000 2013 005700. Este caso está relacionado con la nulidad de actos que reconocieron la pensión gracia, y allí se dice que en la demanda que no se cumplió con el requisito de los 20 años con vinculación de carácter territorial. Se identifican las partes, los datos que obran en el proceso no es necesario repetirlos, y se van notificando las decisiones. La persona que desee intervenir, por favor, solicita el uso de la palabra oportunamente. Tiene la palabra la apoderada de la parte demandante. Muy buenas tardes, su señoría, a usted y a los demás asistentes a la presente audiencia. Mi nombre es Ligia Esther Castillo Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía 46-382-176 de Sogamoso y portadora de la tarjeta profesional 139-196 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada de la UGPP, conforme al poder que fue radicado ante su despacho el día 12 de febrero de 2015, por lo cual solicito su señoría me sea reconocida personería jurídica para actuar. Muchas gracias. Por favor. ¿Ya está en el expediente? Bueno. Apoderado de la parte demandada. Buenas tardes, señor honorable magistrado. Mi nombre es Ligio Gómez Gómez, cedulado bajo el número 4.079.548, expediente Ciénega, Boyacá, con tarjeta profesional número 52.259 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de las notificaciones, la recibo en la calle 22, número 927, oficina 305 de la ciudad de Tunja, teléfono celular 320-345-4478. Soy el apoderado de la parte demandada, la señora Blanca Roa. La demandada. Mi nombre es Blanca Inés Roa de Roa. Mi nombre es Blanca Inés Roa de Roa. Soy la demandada. Mi cédula es 23-604-531 de Garagoa y mi dirección es carrera 14, número 1236, Garagoa. Representante del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. Un saludo a usted, a su asistente, a los señores apoderados de las partes, a la señora demandante. Mi nombre es Luis Hernando Duarte Montaña, procurador judicial 46 administrativo. La doctora Ligia Esther Castillo solicitó reconocimiento de personería, sin embargo, este ya se realizó conforme al auto que obra al folio 376 del expediente. De otra parte, es necesario dejar una constancia que el expediente estaba mal foliado y fue necesario entonces hacerlo en debida forma. A partir del folio 317 pasaba al 518, por lo cual entonces se realizó la foliación correspondiente. Continuamos con el saneamiento del proceso. El despacho no observa ninguna nulidad o irregularidad en lo actuado. Sin embargo, y en esta etapa considera necesario hacer alusión a la sucesión procesal. A folio 332 y 333, el apoderado de la UGPP solicitó que se declarara la sucesión procesal porque el proceso lo había iniciado Cajanal.
Dice que en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad con el decreto 877 del 30 de abril de 2013, que estableció como última fecha para la liquidación de Caja Anal el 11 de junio de dicho año. El artículo 68 del Código General del Proceso tiene previsto lo siguiente, dice: si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se le reconozca tal carácter. En tal caso, la sentencia producirá efecto respecto de ellos, aunque no concurran. También el inciso segundo del artículo segundo del decreto 2040 de 2011, que modificó el decreto 2196 de 2009, estableció que los procesos judiciales y demás reclamaciones que se encontraran en trámite al cierre de Caja Anal serían asumidos por la UGPP. En este caso no hizo alusión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, el despacho declara la sucesión procesal de Caja Anal en favor de la UGPP, teniendo en cuenta, entre otras de las normas ya mencionadas, el decreto 877 de 2013, que liquidó definitivamente a Caja Anal, y la resolución número 4911 de 11 de junio de 2013, que declaró terminado el proceso liquidatorio. Las partes que han notificadas en estado desean intervenir, solicitan el uso de la palabra. Ninguno. Entonces continuamos con la decisión de las excepciones previas. Fueron propuestas oportunamente por la parte demandada como excepciones de fondo. Sin embargo, pues nos referiremos y se decidirán las que, de acuerdo con el artículo 180 del CEPACA y en concordancia con la norma pertinente del Código General del Proceso, se consideran excepciones previas. En primer lugar, la excepción de caducidad. Esta se sustentó diciendo que para el momento de la presentación de la demanda estaba vigente el decreto 01 del 84, el cual decía que se tiene 2 años para demandar. Después hace alusión al artículo 137 de la Ley 1437 de 2001 y dice que no se encuentra ninguna causal para demandar en nulidad. Entiende el despacho que hace referencia al proceso, a la actuación que se llama de simple nulidad y no nulidad de restablecimiento del derecho. Y finalmente, de acuerdo con el artículo 138 de esa misma disposición, dice que debía demandar dentro de los 4 meses siguientes a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta excepción no tiene vocación de prosperidad porque se pretende la nulidad de los actos administrativos a través de la cual se reconoció una prestación periódica, en este caso la pensión gracia de jubilación, y como es prestación periódica, entonces no sigue los lineamientos generales mencionados, sino la excepción prevista en el literal C del numeral 1 del artículo 164 del CEPACA. En consecuencia, entonces, no prospera la excepción de caducidad. La segunda, la denominó falta de legitimación en la causa por activa, y dice que Caja Anal no estaba legitimado para demandar porque no estaba autorizado, sino únicamente autorizada para expedir actos administrativos y resolver las peticiones radicadas con anterioridad. Como ya se dijo al hacer mención a la sucesión procesal, pues hay algunas normas que indicaban que simplemente esta seguía manteniendo las facultades pertinentes para adelantar actos, en este caso como la demanda que se instauró. Especialmente hacemos referencia al que al momento de demandar estaba vigente el decreto 2196 de 2009, el cual ordenó la supresión de Caja Anal y consagró en el numeral tercero lo siguiente. Leemos de esa disposición la parte pertinente que dice, y abro comillas, igualmente Caja Anal e hice en liquidación
continuará con la administración de la nómina de prestaciones hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007. Para tales efectos, atenderá las solicitudes y peticiones que se presenten y celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios. Igualmente, el artículo 4 del decreto 4107 de 2011 dispuso en la parte pertinente: continuidad de actividades de Cajanal EICE en liquidación. Cajanal EICE en liquidación continuará realizando las actividades de que trata el artículo 3 del decreto 2196 de 2009, hasta tanto estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Igualmente, el decreto 877 de 2013, que ya habíamos mencionado, determinó que el 11 de junio de ese año se cumplió la fecha contemplada para el cierre definitivo de Cajanal y que además el artículo 22 del decreto 2196, que modificó el artículo 2 del decreto 2040 de 2011, señaló que una vez finalizado el proceso de liquidación, y en este caso es importante decir, las funciones de defensa judicial y extrajudicial serán asumidas por la UGPP. De acuerdo con estas normas y teniendo en cuenta que la UGPP allegó poder y ya se reconoció incluso nuevo apoderado, considera el despacho que operó la sucesión procesal, como ya se había dicho, conforme al artículo 68 del Código General del Proceso, y en consecuencia entonces en primer lugar pues estaba legitimada Cajanal para actuar como lo hizo, y puesto que la demanda fue presentada el 4 de diciembre de 2012, de esta manera entonces disculpen, se declara no probada la excepción. Finalmente se propuso la excepción de cosa juzgada y se informó que había un proceso idéntico al que aquí se adelanta. El despacho revisó en el siglo XXI y no encontró ninguna demanda con las mismas pretensiones y contra las mismas partes donde fuera demandante o demandado mejor Juan de Jesús Roa o la señora Blanca Inés Roa de Roa. Sin embargo, para tener mayores elementos de juicio, entonces le preguntamos a la parte actora si, como lo había anunciado en la demanda, traería el documento correspondiente. Tiene la palabra. Corrijo, sí, es la parte demandada la que anunció la prueba. Bueno, realmente, honorable magistrado, se hizo exactamente la gestión respectiva. Se pasó una notica, pero no, en este momento no la tengo. Dice mi mandante que sí, que evidentemente hubo una demanda de esa naturaleza, pero no sabemos todavía porque no tengo el contenido, no encuentro el contenido, no encontré el contenido para saber si era de los mismos, de la misma forma, de la misma lesividad, algo así por el estilo. Pero, pues, creo que ya el término está caducado en este sentido para poder solicitar, a no ser que se pueda solicitar la suspensión mientras sí se encuentra. Ella dice y manifiesta que sí, que está en el paquete 166, pero y entonces en esas circunstancias sería, pues podríamos, para practicarse esa prueba, o mejor, honorable magistrado, como las excepciones las propuse de fondo, pues entonces sería, si en el evento en que no vaya a dictar hoy sentencia, nosotros podríamos allegarla en más o menos un plazo de 10 o 15 días. Correcto. Representante del Ministerio Público, ¿tiene algo que manifestar al respecto? Y cuanto al tema específico de sí, únicamente, excepción de la excepción de cosa juzgada, sí, todavía no se ha notificado.
por la parte demandante. Pienso yo que las partes tienen que cumplir con determinadas cargas procesales. Para el caso en concreto, la demanda se presentó hace ya un buen tiempo, está radicada en el 2013. En esa demanda se anunció la posibilidad de que existiera previamente un proceso en el que se debatió un asunto similar para efectos de que el despacho pudiera en esta audiencia poder determinar si efectivamente hay lugar o no a declarar la cosa juzgada. Como quiera que, si bien es cierto, es una excepción que tiene que ver con el asunto, con el fondo del asunto, el código, la ley 1437, precisamente, dada la importancia de esa excepción, ha señalado en forma expresa que en audiencia inicial, o sea, hoy, esa excepción se debe resolver, no esperar que se dicte sentencia. Si el despacho ya hizo la averiguación y así lo ha anunciado en el sistema de información de la rama judicial y allí no aparece registrada dicha demanda, pues considera el Ministerio Público que ante la inercia de la parte demandante de presentar en esta audiencia o antes de esta audiencia la respectiva certificación, la respectiva constancia de la existencia de ese proceso, habida cuenta que han transcurrido cerca de 2 años entre la presentación de la demanda y a la fecha, considero, honorable magistrado, que debe asumir las consecuencias de esa actitud negativa de haber presentado en esta audiencia dicho documento y en consecuencia que dicha excepción sea negada. No se concede el uso de la palabra a la parte demandante por cuanto existen elementos suficientes y se considera pues que no se vulnera ningún derecho. En efecto, como lo anotó el apoderado de la parte demandada, pues no tienen certeza de si existe o no, o se infiere de que no tienen certeza si existe o no, y sin embargo en el siglo XXI pues he hecho un rastreo, tampoco se encontró. Además, pues señala el profesional del derecho que si al caso aportará la prueba, simplemente en este caso pues estamos decidiendo una excepción previa, que también son de las llamadas excepciones mixtas, en este caso que sería de cosa juzgada, y sin perjuicio lo que eventualmente se pueda resolver con posterioridad, pues en este caso no existe ninguna prueba, transcurrió un término de verdad más que prudencial, como lo anotó el representante del Ministerio Público, para que se allegara la prueba correspondiente. Y sin embargo, como no obra, entonces se declara no probada dicha excepción. Las decisiones adoptadas en este tema de excepciones quedan notificadas en estrado y en consideración de las partes. Demandante. Sin recursos, señoría. Parte demandada. Su señoría, yo debo obviamente interponer el recurso de apelación contra la decisión que ha tomado en la excepción de caducidad establecida precisamente, o mejor, fundamentada en la contestación de la demanda. Su señoría, quiero saber si debo en este momento sustentarla o si me concede un término conforme lo establece la ley para poder establecer exactamente qué tiempo tengo yo para poder fundamentar el recurso de apelación. Las partes deben venir suficientemente preparados y deben saber cuáles son los derechos y las oportunidades. Sin embargo, pues a manera simplemente de ilustración, como se trata de un auto, debe en este caso sustentarlo. Podría pensarse que el despacho no debe pronunciarse en estos aspectos de aclaraciones que soliciten. Sin embargo, pues como en otras oportunidades se hace también alusión al artículo 228 superior, y entonces no por alguna formalidad se puede ceder a los derechos que tras de estas decisiones se encuentran. Tiene la palabra entonces el apoderado de la parte demandada.
Gracias, su señoría. Entonces, solicito al despacho que en su momento oportuno conceda el recurso de apelación para ante el superior jerárquico, en este caso el Consejo de Estado, a fin de que dicha autoridad respectiva resuelva la excepción de caducidad por no estar de acuerdo con la resolución y los argumentos esgrimidos por el despacho. Realmente la Caja Nacional está solicitando la nulidad de unos actos administrativos, los cuales indica precisamente en la demanda, pero estos actos administrativos, honorable magistrado, si bien es cierto, si unos de pronto adolecen de legalidad, los demás no. Precisamente la Caja Nacional mediante la resolución 003311 del 21 de abril de 1995 reconoció y ordenó el pago a favor del señor Juan de Jesús Roa Macías una pensión de jubilación que en ese momento, y de acuerdo con la ley 114 de 1930, se denomina de pensión gracia. Si no estoy mal, en el expediente no aparece ninguna causal de que lo haya hecho el señor Juan de Jesús Roa Macías en contra de la Constitución y de la ley. Él hizo la solicitud de acuerdo a los requisitos que exigía en ese entonces la Caja Nacional, y por tener el derecho al reconocimiento de esa pensión, por haber demostrado los 20 años de servicio y 50 años de edad, le fue reconocida. ¿Por qué después de 15 años la Caja Nacional va a decir que se equivocó al reconocer esta pensión? Es inaudito y absurdo, y en este sentido, honorable magistrado, estaríamos nosotros frente a la inseguridad jurídica. Precisamente, la excepción de caducidad se propuso con el objeto de que se analizara el postulado del artículo 136 del decreto 01 de 1984, el cual establece que cuando una persona de derecho público demande su propio acto, la caducidad será de 2 años contados a partir del día siguiente al de su expedición. ¿Qué significa en este sentido, honorable magistrado? Que tenía que necesariamente la Caja Nacional iniciar la acción de nulidad o lesividad a partir de la ejecutoria o de la notificación mejor de la resolución número 003311 del 21 de abril de 1995, y tenía 2 años para hacerlo. No lo hizo precisamente porque cuando resolvió la solicitud de reconocimiento de la pensión, observó que los requisitos reunían, mejor, todos los documentos allegados reunían los requisitos establecidos en la ley 114 de 1913 y también en la ley 37 de 1933. No se podía entonces posteriormente, y a varios docentes solicitaban la reliquidación de su pensión, y la Caja Nacional también reliquidaban dicha pensión.
Lo que sí obviamente se tendría en cuenta y que se quiere y se traía para esta oportunidad, la conciliación, en el sentido de que la misma jurisprudencia, como también la decisión de la Corte Constitucional, que los docentes nacionales no tienen el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, y por esa razón, a través de una tutela que instauró el señor Juan de Jesús Roa Macías, que en paz descanse, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ordenó a la Caja Nacional que le reliquidara su pensión. No era el mecanismo idóneo para solicitar la reliquidación de la pensión, pero fue un juez de la República el que lo ordenó. Ahí, precisamente, si se violó la ley y la Constitución, que se declare solamente y la parte demandada está de acuerdo para que se anule las resoluciones mediante las cuales se expidieron en contra de la Constitución y de la ley y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es decir, las resoluciones 001799 del 4 de febrero del 2004 y la resolución 20020 del 13 de julio del 2005. A pesar de que existió exactamente una orden judicial, la Caja Nacional cumplió la orden del juez constitucional. Pero, en este sentido, la parte demandada considera que sí fue ilegal, porque en este caso, mi mandante en este momento, ella, la señora Blanca Inés Roa de Roa, está actuando en una sustitución de reconocimiento de la pensión por el fallecimiento de su esposo Juan de Jesús Roa Macías. Si se cometió el error, lo que cometió fue Juan de Jesús Roa Macías al conferir un poder para iniciar una demanda constitucional o mejor de acción de tutela. Doctor. Sí, ¿cuánto tiempo tengo? No tiene tiempo, simplemente le solicito, no tiene límite de tiempo, más que el uso racional, pero le solicito que los argumentos estén encaminados justo a su recurso, que es la apelación por la decisión que negó la causalidad de la acción. Entonces, ¿qué ocurre, honorable magistrado? Que aquí se dan las razones de que el artículo 136 y el decreto 01 de 1984, que no hay caducidad en la acción, teniendo en cuenta la nueva ley que establece exactamente el artículo 137 de la ley 1437 del 2001, por cuanto, según la decisión de la Corte Constitucional en su sentencia 679 de 1998, los docentes de carácter nacional no tienen derecho al reconocimiento de la pensión. Considero de que sí existe aquí en este caso la caducidad de la acción, por cuanto el artículo 136 del decreto 01 de 1984 contempla un término prudencial y no podemos en este momento de una vez decidir de plano diciendo de que el señor Juan de Jesús Roa Macías no tenía el derecho al reconocimiento de la pensión por cuanto él era un docente de carácter nacional. Considero, honorable magistrado, de que la caducidad se encuentra probada por cuanto transcurrió más de 2 años después de la expedición de la resolución
003311 del 21 de abril de 1995 y fue instaurada la demanda en el año 2013, por lo tanto, la caducidad, por lo tanto, la acción estaba caducada. De esta manera dejo sustentado entonces, honorable magistrado, el recurso de apelación para que el superior jerárquico, el Consejo de Estado, revoque la decisión tomada como excepción de caducidad en esta audiencia. Muchas gracias. Concluyó su intervención, doctor. Se corre traslado de las decisiones adoptadas por el despacho respecto a las excepciones al Ministerio Público, aclarando que aún no está corriendo traslado del recurso. Tiene la palabra, doctor. Contra las decisiones que ha tomado el despacho al resolver negativamente la excepción de caducidad y la excepción de la falta de legitimación en la causa, el Ministerio Público muestra su conformidad con lo decidido por el despacho. En el momento en que me he trasladado para exponer el punto de vista de esta agencia, expondremos nuestros argumentos por los cuales consideramos que el recurso formulado no está llamado a prosperar. Sí, entonces para dar curso al recurso de apelación formulado por el apoderado de la demandada, se corre traslado a las partes. Entonces tiene la palabra la parte demandante. Sin ninguna manifestación al respecto, su señoría. Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público respeta profundamente los argumentos expuestos por el señor apoderado judicial de la demandante al exponer plantear el recurso de apelación, solicitando desde ahora que, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 1437, el mismo le sea concedido. Sin embargo, para efectos de que el superior tome en cuenta los argumentos que hemos de exponer, me permito señalarlos. La caducidad se entiende como el plazo que la ley otorga a los ciudadanos para formular sus demandas, sus acciones judiciales, so pena de que si no se ejerce en ese tiempo, no se tenga posteriormente la posibilidad de formular la demanda, de iniciar la correspondiente acción judicial. Esa es la regla general. Igualmente, estamos frente a una acción de lesividad, acción mediante la cual la administración pública intenta romper el principio de presunción de legalidad que ampara a todos los actos administrativos. En este caso, la esencia de la demanda considera la UGPP que los actos administrativos que demanda fueron expedidos con violación de normas legales que impedían en su momento reconocer el derecho que hoy se quiere revocar. Es cierto que el anterior Código Contencioso Administrativo, perdón, un momentico, debemos decir, honorable magistrado, que la demanda fue presentada en vigencia de la Ley 1437 y en forma taxativa. Las leyes procesales son de aplicación inmediata, son de orden público y son de imperativo cumplimiento. La Ley 1437, en el último de sus artículos, artículo 308, señaló textualmente lo siguiente: el presente código comenzará a regir el 2 de julio del año 2012. Este código solo se aplicará a los procedimientos y a las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Significa entonces que para todos los efectos procesales, las normas a invocar en la demanda son las de la Ley 1437 y no otras. En la Ley 1437, en el artículo 164, numeral primero, ordinal C, se señala en forma expresa que se puede demandar en cualquier tiempo. La demanda deberá ser presentada primero en cualquier tiempo cuando, C, se dirijan contra actos que reconozcan, subrayo, reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Con esto significamos que sí es posible para la entidad demandante presentar la demanda, porque se trata de una prestación periódica y esta se puede demandar en cualquier tiempo, sin que eso signifique, como lo señala el apoderado demandante, que en este momento se diga que la señora ya no tiene derecho a la pensión gracia. Ese es un tema que aquí no se ha definido ni se va a definir. Ese es un tema que se resolverá en la sentencia. Ese es el fondo del asunto. Solamente que al negar la excepción de caducidad significa que el proceso ha de llegar hasta el momento de la sentencia, donde se estudiará ampliamente por parte del despacho, por parte del Ministerio Público, el sustento legal de esos actos administrativos, el momento en que se expidieron, para determinar si la señora debe ser despojada o no de ese derecho. En este momento no se ha tomado ninguna decisión sobre el particular. Pero además, en la hipótesis de que pudiéramos analizar el tema bajo la óptica del Código Contencioso Administrativo del Decreto 01 de 1984, igualmente los argumentos de la apelación no tienen vocación de prosperidad. En el artículo 136 decíamos que la regla general es de la lesividad sea de 2 años, y así lo señalaba el artículo 7. Cuando una persona de derecho público demande su propio acto, la caducidad será de 2 años contados a partir del día siguiente de su expedición. Pero ese mismo artículo, en el numeral segundo, señalaba o consagraba una norma similar a la que aparece en el artículo 164 del CEPAC. Dice así: la de restablecimiento del derecho caducará al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios, sí era posible plantear en cualquier tiempo la demanda que ha presentado la UGPP. Estas consideraciones, honorable magistrado, me llevan a pedir que se conceda el recurso de apelación, porque así lo contempla el artículo 180, y que el Consejo de Estado valore los argumentos del Ministerio Público para que en su momento resuelva negativamente el recurso planteado. Reiterando el punto de vista del representante de la sociedad, que el fondo del asunto, determinar si la señora tiene derecho a seguir gozando de su pensión, no se decide en esta audiencia. No se va a decidir, eso será el objeto de la sentencia luego de que transcurra la finalización de esta audiencia, luego de que transcurra la etapa de las pruebas, que es fundamental para poder tomar cualquier decisión. Y en su momento el Ministerio Público, repito, estudiando juiciosamente este caso que me ha llamado profundamente la atención, expondremos los argumentos
que nos correspondan en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias. Sobre la concesión del recurso de apelación se decidirá al final de esta audiencia, como lo ha recomendado en algunas oportunidades el Consejo de Estado. Simplemente mencionamos la sentencia de la sección segunda, subsección A de 14, de 14 de mayo de 2014, radicado interno 1075-14, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Continuamos con la fijación del litigio. Se debe determinar entonces si el señor Juan de Jesús Roa Macías, que en paz descanse, reunía o no los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, especialmente teniendo en cuenta el tipo de vinculación como docente, y por consiguiente, si la señora aquí presente, Blanca Inés Roa de Roa, tenía igualmente el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor Roa Macías. Considera el despacho que así, de esta manera, se fija el litigio. Sin embargo, corre traslado a las partes para que, si desean, opinen al respecto. Apoderada de la entidad demandante. Conforme con la fijación del litigio hecha por el despacho, su señoría. Apoderado de la demandada. Conforme con esa decisión de la fijación del litigio, su señoría. Representante del Ministerio Público. Honorable magistrado, me permito solicitarle que igualmente se estudie, al fijar el litigio, un tema que realmente considero es muy importante, es determinar, con base en el principio de la confianza legítima ampliamente delineado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el acto administrativo que se expidió en 1995, ajustado a la ley, si puede posteriormente, con base en ese principio de la confianza legítima, ser anulado. Considera el despacho que este sería uno de los argumentos para decidir de fondo, pero no propiamente un problema jurídico que se derive de las pretensiones de la demanda, pero sí un argumento, y en ese sentido entonces se tendrá en cuenta como lo solicita el representante del Ministerio Público. ¿Alguna intervención al respecto? Queda entonces de esta manera fijado el litigio y notificada en estrados la decisión. Igualmente tienen previstas las normas la etapa de conciliación. Recordemos que este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En este caso ya está iniciado un proceso, pero podría eventualmente evitarse en caso de que se llegara a un acuerdo conciliatorio y que pudiera ser aprobado por parte de este despacho. Deben tener en cuenta entonces que tienen que tener, además del ánimo, la facultad expresa para conciliar. Concedemos el uso de la palabra a la parte demandante para lo pertinente. Muchas gracias, su señoría. Al respecto, me permito manifestar que, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad que represento, debemos sujetarnos a la decisión tomada en el Comité de Conciliación de la entidad, misma que me remitió constancia de acta 725 de fecha 8 de abril de 2015, en la cual se trató el caso del señor Juan de Jesús Roa Macías, que en paz descanse, recomendando no conciliar, teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados fueron proferidos en abierta transgresión a las normas y a la jurisprudencia que regulan la prestación, razón por la cual la entidad se ratifica en las pretensiones contenidas en la demanda en el sentido de solicitar por vía judicial la nulidad de las resoluciones 3311 del 21 de abril de 1995, resolución 1799 del 4 de febrero de 2004, resolución 20020 del 13 de julio de 2005 y resolución 44148 del 3 de septiembre de 2008, ya que la pensión de jubilación gracia fue reconocida de manera ilegal a un docente con vinculación nacional, hecho que contraría las leyes aplicables al presente asunto. Me permito adjuntar en 3 folios el respectivo extracto del acta del comité. Muchas gracias. ¿Las partes desean revisar el documento? Bueno, entonces, por favor, al estrado.
correspondería discutir eventualmente las fórmulas. Sin embargo, pues de conformidad con el decreto 1716 de 2009, que es o que regula la conciliación extrajudicial, considera el despacho que esas normas igualmente son aplicables en este caso, y como ha recomendado el comité no conciliar y en virtud de del decreto mencionado es una decisión imperativa para la entidad, entonces simplemente el despacho no propone ninguna fórmula de conciliación y declara fallido este intento conciliatorio. La decisión queda notificada en estrados. ¿Desean intervenir al respecto? Pasamos entonces a la etapa de pruebas y se decretan las siguientes. Solicitadas por la parte demandante. Se tienen como documentos los que fueron presentados con la demanda. Esto es el expediente administrativo. Igualmente se decreta la prueba documental solicitada en el numeral 5.2 del acápite correspondiente, donde solicita que el consorcio FOPEP y el departamento de nómina de Buen Futuro PAB Fiduprevisora S.A. certifiquen los pagos efectuados al señor Juan de Jesús Roa Macías y a su beneficiaria, la señora Blanca Inés Roa de Roa, por concepto de mesadas pensionales y retroactivos reconocidas a través de la resolución 003311 de 21 de abril de 1995, 1799 de 4 de febrero de 2004, 20020 de 13 de julio de 2005 y 44148 de 3 de septiembre de 2008 expedidas por Cajanal EICE. Se dispone en consecuencia librar las comunicaciones pertinentes, las cuales deberá llevar la parte demandante, a quien le queda más fácil realizar esta actuación. Se advertirá que tiene 8 días para contestar lo pertinente. Pruebas solicitadas por la parte demandada. Se tiene en cuenta el expediente administrativo aportado por la parte actora. El despacho no encuentra que deba decretar pruebas de oficio. Las decisiones quedan notificadas en estrado y en consideración de las partes. Apoderada de la parte demandante. Sin ninguna observación, su señoría. Doctor. Sin ninguna observación, su señoría. Representante del Ministerio Público. Sí, honorable magistrado, en relación a las pruebas, en relación con el expediente administrativo como prueba, yo le solicito con todo respeto al despacho que lo incorpore como prueba decretada de oficio. En el capítulo de la demanda, se dice pruebas, solicitud de pruebas, no se hace referencia a ese documento. Habla de la certificación expedida por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Boyacá, resoluciones tales, prueba documental de oficio, solicita unos oficios, pero no hace referencia a que se tenga como prueba el expediente administrativo. Solamente lo anuncia como anexo, pero los anexos no forman parte de las pruebas. Igualmente, entonces, la parte demandada señala que se tenga en cuenta como prueba el expediente administrativo presentado por la parte demandante. Entonces solicito, honorable magistrado, para evitar, como es un tema tan esencial, el tema probatorio, que esa prueba se incorpore como prueba de oficio, aprovechando que el expediente administrativo ya está en el expediente. Gracias. Al interpretar la demanda en una forma conjunta, se puede llegar a la conclusión de que en efecto, a pesar de que no haya sido tan contundente la solicitud, pues está siendo alusión a esa máxima cuando, como lo afirma el representante del Ministerio Público, la aporta como anexo. Sin embargo, igualmente es prudente adoptar una decisión como la que ha solicitado dicho profesional del derecho, para que no quede ninguna duda de que el expediente administrativo quede incorporado a esta actuación. En consecuencia, entonces, de oficio se dispone incorporar a la actuación el expediente administrativo que ya obra en estas diligencias. Esta decisión, por ser decretada de oficio, no tiene ningún recurso y queda notificada en estrados. ¿Alguna intervención?
Finalmente, entonces, tenemos que, respecto del recurso de apelación, es procedente al tenor del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, corregimos, al tenor del numeral sexto del artículo 180 del Código General del Proceso, que del CEPACA, que en la parte final dice que el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o el de súplica según el caso. Al revisar también el artículo 243, se concluye que debe concederse en el efecto suspensivo. En consecuencia, entonces, este despacho decide conceder el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra la decisión que resolvió la excepción de caducidad en el efecto suspensivo para que sea decidido por el Honorable Consejo de Estado, sección segunda. Oportunamente se deberá enviar el expediente y dejar las constancias del caso. Antes de terminar, ¿autorizan ustedes la publicación de esta audiencia en caso de ser necesario? Parte mandante. Sí, su señoría. Por adelante. De la Sí, parte conforme, mandante. su señoría, sí. Ministerio Público. Sin ninguna objeción. No siendo otro objeto la presente diligencia, se termina siendo las 4:51 de la tarde. Se procede a levantar el acta. Por favor, verificamos que haya quedado la grabación en forma correcta.